Mateo capítulo 17, siempre hay peticiones de oración que se me olvidó mencionar y una es que mis padres deben llegar en 9 días, falta menos, ya están alistando sus maletas, pero oren por favor para que puedan llegar con bien, que este resurgimiento de casos COVID no causa que Chile cambie las reglas de entrar por la frontera. Siempre existe algo de ansia en ese sentido, pero sabemos que Dios está en control. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a estar en versículos 14 al 21 en un momento. ¿En alguna vez de tu vida has tenido una responsabilidad que simplemente te superó? Tal vez creías que nadie podría hacer lo que te encargaron. Tal vez decías que por lo menos tú jamás podrías hacer lo que deberías hacer. Después de muchas horas de trabajar, después de muchas horas de esforzarte, llega un momento cuando por fin estás listo simplemente para rendirte. Pero luego alguien viene y logra con facilidad lo que tú no podías lograr con gran dificultad. No sé, tal vez es algo como abrir la tapa de un frasco. Espero que nadie pasa horas abriendo la tapa de un frasco, pero creo que a todos nos ha sucedido, por lo menos a mí me ha sucedido muchas veces. Hay que abrir la tapa de un frasco, tal vez de mermelada, de lo que sea, y yo le doy con toda fuerza y no puedo, y luego mi esposa o mi mamá o mi abuela dicen, mi abuela ya está con el Señor, pero dicen, oye, pásemela. Yo digo, no, si yo no puedo, tú tampoco podrás. Y se lo paso igual y ¡pum!, facilito. Y yo digo, claro, es que yo te lo solté, yo te ayudé un poco. ¿Por qué? Imposible que yo con toda mi fuerza, yo con todo mi esfuerzo, no puedo, y alguien que a mi parecer tal vez debería ser un poco más débil que yo, lo logra con mayor facilidad. Sí. Lo veo hacer y digo, ¿por qué no pude hacerlo? ¿Por qué será? Tengo una motosierra eléctrica que ocupamos en el campo para cortar leña y me encanta la motosierra eléctrica, es muy ligera, pero es un poco distinta a las otras motosierras. Y una vez estaba trabajando con la motosierra y se cayó un perno. Y bueno, un perno no es gran tema, yo entiendo cómo colocar pernos. Y vi precisamente de dónde cayó, entonces lo volví a meter y le di vuelta y no entró, y no entró, y no entró. Y yo pasé fácilmente media hora porque estaba ya en Coronel y no tenía otra motosierra, no tenía nada más que hacer. Si no lo podía reparar, no tenía cómo seguir avanzando y después de media hora me rendí y fui a la casa. Ya no podía. ¿Por qué no podía simplemente meter este perno? Y la respuesta es, por algún motivo la vuelta que da la cadena de la motosierra, en vez de apretar la derecha como debería ser, ese perno habría que apretarla a la izquierda y nunca se me ocurrió. ¿Por qué no pude hacerlo? ¿Por qué fallé? O tal vez tienes que arreglar un juguete o una herramienta y tiene que haber un truco. Me acuerdo en la casa del hermano Segundo, alguien trajo una herramienta ni me acuerdo cómo se le dice, y había que quitarle una cosita y debería ser bien fácil y mucha vuelta le dimos hasta que por fin resultó. Debería ser mucho más fácil y a veces fallamos y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no pude yo hacer eso? Cuando te sientes un poco inútil, ¿no crees? Tal vez incluso respondes con esa pregunta, ¿por qué no pude yo hacer eso? En nuestro texto hoy encontramos a los discípulos presentados con una labor que deberían haber podido completar con la ayuda de Dios. Parece que incluso fue una labor que habían completado anteriormente, pero hoy fallan. Y luego Jesús hace con facilidad lo que ellos no podían. Los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y en su pregunta tenemos una pregunta relevante para cada persona hoy día. Acompáñame con sus ojos, por favor, Mateo capítulo 17, versículo 14, la Biblia dice, y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre, y cayendo de rodillas delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces viniendo los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad,
Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que cada vez que la leo, me habla directamente a mí. Señor, yo le pido que en este momento no tan solo hable a mí, sino a cada uno que vino con un corazón dispuesto para escuchar, dispuesto para recibir tu verdad. Y si hay alguno que tal vez no tiene ese corazón dispuesto y preparado, Señor, prepárale el corazón para que la verdad de tu palabra esté clara en nuestros oídos y en nuestros corazones, para que nos cambie, Señor, paso a paso, momento por momento. Si hay alguno que todavía no ha creído en tu salvación, si tal vez hay alguno que cree que tú no puedes salvarles a ellos, ayúdales a entender que con fe ellos también pueden ser salvos. Pero nosotros, Señor, que somos tus hijos, también muchas veces nos hace falta de fe. Dudamos de ti. Señor, perdónanos y sigue cambiándonos para que podamos tener el tipo de fe que puede mover montañas. Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. ¿Por qué no podemos nosotros? Buena pregunta. Y complétala. ¿Por qué no podemos nosotros ver más almas salvas? ¿Por qué no podemos nosotros llenar este espacio cada domingo? El domingo pasado estaba lindo, ¿cierto? Hace algunas semanas anteriores estaba lindo y volverán a ver esos días tal vez. Pero ¿por qué no podemos nosotros, no sé, criar a nuestros hijos de la forma que queremos criarlos? ¿Por qué no podemos nosotros caminar fiel con Dios cada día? ¿Por qué no podemos nosotros dar más? ¿Por qué no podemos lograr más? ¿Por qué no podemos vivir más santo como deberíamos vivir? Es una pregunta válida, y hasta que descubrimos la respuesta, tal vez nunca resolveremos el problema. Seguiremos apretando el tornillo en la dirección equivocada. Seguiremos intentando hacer todo menos lo correcto. Aunque nuestras ruedas estén dando vueltas muy rápidas, solo vamos a estar tirando lodo si no descubrimos el motivo por el cual hemos fallado. Jamás lograremos lo que deberíamos lograr, porque no sabemos por qué no pudimos nosotros. Quiero tomar un momento para contestar esa pregunta con estas palabras que Dios nos dejó grabadas aquí en Mateo capítulo 17. Primeramente, antes de llegar a la respuesta, entendamos un poco del contexto. En versículo 15 observamos una necesidad. Viene un padre a Jesús, versículo 14, dice, cayendo de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho. Hay lunáticos que tal vez podemos ignorar el problema porque molestan muy poco. Pero este lunático padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Esta necesidad era primeramente grave. Hay muchas necesidades en el mundo hoy día, y nuestra sociedad muchas veces invierte muchos recursos intentando solucionarlos. Tal vez tenemos el problema, la necesidad de la energía renovable. Así que hay gobiernos, hay empresas que están invirtiendo cualquier cantidad de plata en la energía solar, o la energía por el viento, energía renovable. Y está bien invertir en esos problemas. Tal vez otros buscan invertir en el problema del hambre mundial. Creo que nunca van a solucionar el tema del hambre mundial, pero que le den ganas para intentar a buscar una solución. Pero hay problemas, y hay problemas que son más graves que otros problemas. Y honestamente este problema era muy grave. Tenemos una persona quien se caía en el fuego o el agua. Aparentemente caía controlado o influenciado por un espíritu malo. Este problema era grave, pero en nuestro mundo hoy día, en nuestra sociedad hoy día, hay otro problema más grave que afecta a cada hombre, afecta a cada mujer, afecta a cada niño y niña en el mundo hoy, y es el problema del pecado. La Biblia nos dice que este problema nos afecta a cada uno. En Romanos 3:23 la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 la Biblia nos destaca la consecuencia de ese problema, y es precisamente la muerte. Dice ahí: porque la paga del pecado es muerte. No habla tan solo de la muerte física, aunque nuestra muerte física también es consecuencia de nuestro pecado, sino también habla de nuestra muerte eterna, pasar una eternidad separada de Dios. Ese es un problema grave.
En Santiago 1:15 la Biblia también destaca: y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Romanos 6:23 habla de la muerte, el peligro que el pecado presenta para el que vive sin Dios. Pero creo que Santiago 1:15 habla del pecado, que la muerte, el peligro del pecado para el creyente. No es que puede morir y pasar la eternidad en el infierno, pero otra vez ahí dice: la concupiscencia, tus deseos carnales que no son santos, son muchas veces pecaminosas. La concupiscencia, cuando ha concebido, cuando ha producido fruto, podríamos decir, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, cuando llega a su fin, engendra muerte. Hay cristianos hoy día que viven lamentablemente controlados por el pecado, no porque no pueden ser librados en Jesús, sino porque han elegido volver a esclavizarse en el pecado. Y creen que su pecado no es nada grave, creen que su pecado es como un hobby, creen que su pecado es algo que pueden tener como un perro que les acompaña, sin entender que ese perro un día les va a destruir la vida. El pecado es un problema muy grave. Este problema en Mateo capítulo 17 no tan solo era un problema grave, sino también era un problema urgente. No se podía ignorar este problema. En cualquier momento este Hijo del Hombre podía caerse al fuego o al agua y nunca más salir de ahí. El problema del pecado también es urgente. En cualquier momento, cualquier de nosotros o cualquier de los otros 7,7 mil millones de personas en el mundo, cualquier de nosotros en cualquier momento podríamos tomar nuestro último aliento. Podríamos tomar nuestro último paso aquí en la tierra. Podríamos de un momento para otro estar cara a cara con nuestro Creador, con el Dios de esta tierra. Hay un grado de finalidad con la muerte. Normalmente después de la muerte no hay más oportunidades. No hay más oportunidades para hacer lo que deberíamos haber hecho, para dejar de hacer lo que deberíamos haber dejado de hacer. No hay más oportunidades para decir lo que deberíamos haber dicho. Y no hay más oportunidades para tomar la decisión de confiar en Jesús. Cuando llega la muerte hay finalidad en eso. Si tu problema del pecado no se ha resuelto antes de enfrentarte con el juez de toda la tierra, entonces será demasiado tarde para ti. En Hebreos 9:27 la Biblia nos dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algunos creen que cuando mueren, ahí se acabó. Y algo se acabó, pero otra parte recién comenzó. Amén. Tu vida terrenal, tu vida temporal terminó, pero tu eternidad, sea una eternidad de vida o sea una eternidad de muerte, recién comenzó. Y una vez comenzado ya no hay cómo cambiar. La Biblia nos explica que hay una finalidad con la muerte. Tal vez tú estás listo para enfrentarte con tu Creador, pero no nos olvidemos de las demás personas quienes tal vez no están listos, quienes tal vez no están preparados. Es un problema grave, es un problema urgente, pero también es un problema que requiere la misericordia de Dios. En versículo 15 otra vez, este padre dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Este padre entendía una cosa claramente: Jesús tenía la capacidad o el poder para sanar a su hijo, pero para sanarlo tendría que disponer de su misericordia. El hijo no tenía ningún mérito con el cual demandar ser sanado. El padre no tenía favores que presentar delante de Jesús. Solo podía tirarse a los pies de Jesús y pedir la misericordia de Dios. Si alguien en algún momento llegara a ser sanado de su problema del pecado, tiene que entender esta misma verdad. Jesús es capaz de salvarte, sí. Hebreos 7:25 la Biblia dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvarte, Hebreos 7:25 nos dice, pero Él es el único quien puede salvarte. Él puede, sí, pero no tienes ningún mérito con el cual negociar o demandar perdón. No puedes venir a Jesús y decir: Jesús, quiero que me salves, pero quiero que me dejes a vivir mi propia vida. No, si vas a tirarte a los pies de Jesús, tienes que tirarte a los pies diciendo: sálvame y haré lo que me digas. Sálvame y mi vida es tuya. Por eso cuando cantamos de yo quiero ser limpio, bendito Jesús, la tercera estrofa habla de traer tu ofrenda y no habla de la ofrenda monetaria, sino mi vida. Y luego al final dice: más blanco que la nieve quedé. ¿Por qué? Porque entregué mi vida.
Cuando vienes a Jesús pidiendo que Él te salve, estás entregando tu vida, estás disponiéndote a la misericordia del Dios Todopoderoso y entregando tu vida para hacer la voluntad de Él. No tienes ningún mérito con el cual negociar o demandar perdón. Solo puedes clamar para la misericordia de Dios. Lo bueno es que Dios tiene misericordia. Y tiene misericordia para todos. Efesios 2, 4 al 6, la Biblia dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Creo que hablé de este tema hace mucho rato, pero el hombre más rico en el mundo no tiene dinero para ayudar a todos. Aunque si él quisiera comprar un almuerzo para todos los que hoy día tienen hambre, no le alcanza la plata para comprar un almuerzo para todos. El hombre más rico en la tierra no puede ayudar a todos, tiene que elegir a quién ayudar y quién no. Dios no tiene esas limitaciones. Dios no es rico como los hombres somos ricos. Al decir que Dios es rico en misericordia, quiere decir que su misericordia es ilimitado, su misericordia alcanza para todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, al decir que Dios no puede amarte a ti, estás diciendo que el amor de Dios tiene límites. Su gran amor, no, el amor de Dios es más grande del amor que nosotros podríamos imaginar. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, pero Él lo ofrece gratuitamente. Y juntamente con Él nos resucitó, dice el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Aunque tu problema es grave, aunque tu problema es urgente, la solución está al alcance. Pero vemos también en nuestro pasaje, no también el problema en versículo 15, sino también en versículos 16 y 17, vemos la falla. El papá explica a Jesús y dice, le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Entendamos lo que sucedió para identificar bien la falla y por qué es que este niño no fue sanado al principio. El padre trajo a su hijo a los discípulos. Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 1, ya los había autorizado, ya los había capacitado para sanar, para echar fuera demonios. Parece que en esta etapa del ministerio de Jesús, la gente debía traer primero a los enfermos a los discípulos, en vez de traerlos directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es uno, los discípulos son muchos. ¿Verdad? Imagínense, si 1000 personas tienen que venir para ser sanados y todos tienen que esperar hasta que Jesús los sane, estaríamos ahí un buen rato. Pero teniendo 12 discípulos, mire, podemos dividirnos y todo esto se logra mucho más rápido. No sé si en un día sanaron a 1000, pero este es, al parecer, algo que Jesús ordenó, algo que Jesús estableció, no tan solo para ayudar a más gente, sino también para ayudar a que sus discípulos crezcan en la obra, en el servicio del Señor. Entiendan, discípulos, dijo, ustedes ahora pueden también sanar, también pueden echar fuera demonios. Así que la gente empezaba a traer los enfermos, los endemoniados a los discípulos, y los discípulos solían echar fuera los demonios. Este papá trae su hijo a los discípulos, hasta aquí todo va bien. Todo está funcionando como debía. Y parece que los discípulos hicieron lo que siempre hacían antes. Si decían algunas palabras, no sé, tal vez decían en el nombre de Jesús, te mando, sal de este joven. Decían lo que siempre decían antes. Hacían lo que siempre hacían antes, pero esta vez no resultó. No podían sanarlo. Podemos inferir que intentaron, pero fallaron. Se esforzaron igual que las otras veces, pero no vieron los resultados que esperaban ver, ni los resultados que el Padre necesitaba ver. ¿Has estado ahí? ¿Has intentado lograr algo para el Señor y no te resultó? Veremos por qué fallaron en un momento, y puede ser que hayan distintos motivos por el cual fallamos hoy día, pero no podemos negar que los discípulos fallaron aquí, tal como muchas veces nosotros también fallamos a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Tal vez has intentado alcanzar a tus vecinos con el Evangelio y no te han escuchado. Los has invitado a la iglesia y no han venido. Tal vez has intentado corregir a tus hijos bíblicamente y no estás viendo los resultados que anhelabas ver. Tal vez estás en una etapa de constante conflicto en tu familia, pese a que siempre has querido liderar tu familia a base de los principios de Dios. Tal vez has intentado manejar tus finanzas según Dios quiere,
pero parece que nunca tienes suficiente dinero. Naturalmente empiezas a sentir como que si fallaste y que se te está acabando la paciencia con la voluntad y el camino de Dios. De la respuesta de Jesús en versículo 17, también podemos inferir que tal vez a Jesús le estaba acabando la paciencia con los discípulos. Dice, oh generación incrédula y perversa, dijo Jesús en versículo 17. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Una lectura simple tal vez nos deja pensando que estaba hablando de los judíos que estaban alrededor. Pero no creo que estaba hablando de los judíos. Creo que estaba hablando de los discípulos. Porque más abajo los discípulos le preguntan y dicen, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y en versículo 20 Jesús nos dice, por la incredulidad de la gente, por la dureza de los corazones de los que están afuera. No, la falla no está afuera, la falla está aquí. Ustedes fallaron porque ustedes son una generación perversa e incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? No voy a estar con vosotros todos los días. Mire, tanto tiempo y no han aprendido, tanto tiempo y no han crecido, tanto tiempo y siguen fallando. ¿Qué pasó? Vemos la falla. Veamos ahora la diagnosis también en versículos 19 al 21. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué pareciera que hemos fallado? Tal vez la causa en este caso no es siempre la causa de nuestras fallas, pero creo que más que nada, suele ser la causa más que no ser la causa, si me explico bien. Jesús les dijo que era causa de su incredulidad. En versículo 19 los discípulos vienen y dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? ¿Por qué no pudimos lo que antes hacíamos? ¿Por qué no pudimos hacer lo que sabemos que podemos hacer? ¿Por qué no lo hicimos? Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Ouch. No, Señor, dinos por favor que era por el clima. Dinos por favor porque era porque la luna estaba llena este día. Dinos por favor porque estábamos cansados. Dinos por favor algún otro motivo menos ese. Por vuestra incredulidad. Cantamos todas las promesas del Señor, en ellas siempre confiaré, siempre voy a creer, siempre firme hacia adelante. Y luego Jesús dice, no, por vuestra incredulidad. Pensemos un momento del Evangelio. No lo estamos llevando a todo el mundo, ni como iglesia local, ni como familia de Cristo al hablar de forma universal, global. No estamos llevando el Evangelio a todo el mundo. Creo que sería correcto decir que estamos fallando en llevar el Evangelio a todo Chile, o toda nuestra región, o incluso estamos fallando en llevar el Evangelio a todo San Pedro de la Paz. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos? Muchas veces a causa de nuestra incredulidad. Queremos decir, no, porque la gente hoy día no quiere escuchar. Puede ser cierto, pero Jesús no echó la culpa a los judíos, echó la culpa a sus seguidores. Hagamos unas preguntas, una evaluación. ¿Puede Dios salvar? Claro. ¿No nos ha autorizado y capacitado tal como autorizó y capacitó a los discípulos? ¿No hemos visto cómo el Evangelio ha derribado muros en corazones que pensábamos eran demasiado duros para poder creer el Evangelio? ¿No hemos visto cómo el Evangelio ha cambiado nuestras vidas? Entonces, ¿por qué no podemos nosotros creer que Dios puede salvar almas? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué significa fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que esperan, la demostración de lo que no se ve. Fe no es algo místico, fe no es algo imaginario, fe no es algo invisible, aunque sí es invisible, pero fe es sustancia y demostración. Fe es visible. Estamos hablando de fe en Dios, y por eso en Hebreos 11, versículo 6, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay. ¿Qué significa eso? No tan solo crea que existe, sino que existe tal como se demuestra, como el Todopoderoso, como el Omnisciente, como el Todopresente, como el Creador del mundo que sigue estando en control de las circunstancias del mundo.
Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Simplemente tienes que tomar la palabra de Dios como 100% veraz. Dios no busca hombres ni mujeres con fe extraordinaria. Él simplemente busca a quienes estén convencidos que siempre dice la verdad, quienes le confíen lo suficiente para obedecer. Muchas veces creemos que para poder servir a Dios tenemos que tener una fe extraordinaria. No, mi hermano. Tienes que simplemente creer que Dios dijo lo que quiere decir y Dios siempre cumple con lo que dijo y Dios es fiel. La Biblia lo dice, decimos que lo creemos, pero muchas veces nuestras acciones, nuestros hechos revelan que hay una falta de una demostración y sustancia de nuestra fe. Tal vez piensas, yo creo en Dios. Y tal vez crees en Dios para hacer algo. Tal vez crees en Dios para dar tu ofrenda confiando que Dios va a cumplir con tus necesidades. Tal vez crees en Dios para dar algo para las misiones también. Eso no está en la misma categoría como la sustancia y la demostración de la fe grabada en Hebreos 11. Tal vez crees en Dios lo suficiente para leer tu Biblia y testificar cuando te conviene. Tal vez crees en Dios lo suficiente para venir a la iglesia cuando se te sobra tiempo en el horario. Pero eso no se compara con la fe de Hebreos 11. Ellos no demostraron su fe al dar de sus finanzas y orar por los misioneros. No demostraron su fe al congregarse en edificios públicos, sentados en asientos cómodos cuando podían encontrar tiempo para las reuniones. Estos hombres y mujeres de fe, la Biblia dice en Hebreos 11:35, fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué? Porque creían que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Decimos que creemos en Dios, pero me pregunto, ¿realmente creemos en Dios? ¿O creemos en Dios a nuestra manera? Creemos en Dios según a nosotros nos conviene. Hay un himno que no está en nuestro himnario porque todavía está bajo derechos, pero tal vez lo has escuchado, dice, pon tus ojos en Cristo. La tercera estrofa de ese himno dice, jamás faltará su promesa. ¿Podemos repasar algunas de esas promesas? Mateo 28:18, Jesús vino y habló a los discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Crees eso? ¿Crees que Él tiene toda potestad, no tan solo en el cielo, sino también aquí en la tierra? Luego en versículo 20 dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Si Él está con nosotros, ¿qué es lo que no podemos lograr para Él? En Isaías 55, versículo 11, la Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Crees eso? ¿Crees que la palabra de Dios logrará lo que Dios quiere que logre? Entonces, ¿por qué no dejas guardado para ti mismo? ¿Por qué no lo estás compartiendo más? Tal vez para algunos debería trazarme un paso. Si crees que la palabra de Dios hará lo que Él quiere, ¿por qué no la lees? ¿Por qué no la abres? ¿Por qué no dejas que en ti haga lo que debería hacer? Para que por medio de ti pueda hacer lo que debería hacer. Jamás faltará su promesa. En Juan 12:32 Jesús dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él salvará las almas si nosotros simplemente le exaltamos, si nosotros simplemente publicamos la buena nueva del Evangelio. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Podemos creer eso? Jamás faltará su promesa. Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vas a sufrir, pero vas a tener resultados si simplemente tomas tiempo para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Jamás faltará su promesa. Luego dice, Él dijo, contigo yo soy. ¿Lo crees?
Él dio la promesa, pero ahora a nosotros nos toca creerla y vivirla. El himno sigue diciendo, al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Si crees que jamás faltará su promesa, si sabes que Él es contigo, no termina ahí. Con esa fe, con esa convicción, con ese conocimiento, al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Mejor ni hablemos del mundo ahora. No hablemos de India, ni de África, ni de Argentina, ni Chile. Hablemos de los que están en tu alrededor y tal vez están dirigiéndose al infierno. Desconozco cada caso específico, pero digamos que hay 100 personas en tu vida con quien vas a interactuar por lo menos 10 veces al año. Considera a tus familiares, tus colegas, tus vecinos. Fácilmente creo que la mayoría tenemos unas 100 personas que vamos a ver por lo menos 10 veces al año. Digamos que la mitad de ellos son salvos, y la realidad es que ni la mitad ni cerca de la mitad están salvos. Pero digamos que la mitad de ellos son salvos, porque todos tus vecinos son buenos cristianos y todos tus... no sé, digamos que la mitad son salvos. ¿Qué tal la otra mitad? La otra mitad está dirigiéndose al infierno. ¿Crees eso? La promesa de Dios dice que es así. Escuché a un ateo que dijo a un cristiano, si tú realmente creerías lo que predicas, vivirías de una forma muy distinta. Y es la verdad. Si realmente creeríamos que Cristo podría volver hoy, que no falta nada, como hablamos la semana pasada, viviríamos muy distinto hoy. Si realmente creeríamos que el que muere sin Cristo va al infierno y cualquier puede morir en este instante, no descansaríamos sin hablar una vez más a los que hoy día están sin Cristo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Jesús diagnosticó el problema en versículo 20, por vuestra incredulidad. Y en versículo 21 dio la solución. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Voy a resumir ese versículo sin entrar en todo lo que significa orar y ayunar. El título del himno, pon tus ojos en Cristo. Para eso es la oración. Para eso es el ayuno. Para enfocarme en Él. Si pudiera resumir el versículo 21, Hebreos 12, versículos 1 al 3, la Biblia dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué nube de testigos? Los mismos que fueron torturados, aserrados, probados a causa de su fe en Hebreos 11. Esto es después de Hebreos 11, el siguiente versículo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quienes nos están mirando habiendo sufrido mucho más de lo que nosotros jamás vamos a sufrir. Nos están mirando para ver cómo es que nosotros vamos a demostrar nuestra fe. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Al hablar de despojémonos de todo peso y del pecado, muchas veces pensamos del peso como el pecado, pero lo menciona el pecado como algo aparte. Este peso no es necesariamente pecado, pero es algo que nos distrae, algo que nos impida servir a Dios. Puede ser un hobby que tengas, no hay nada malo con relajarse, no hay nada malo con hacer ejercicio, no hay nada malo con ejercitar la mente, no sé qué tipo de hobby tengas, no hay nada malo con eso. Pero no usas tu hobby para llenarte a ti, usa tu hobby para compartir el evangelio con otros, usa tu hobby para obedecer a Dios, para demostrar tu fe en Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alguien me dijo poco después de haber llegado a Chile, tal vez habíamos estado aquí un año, un misionero que llevaba por lo menos 5 o 6 años ya en Chile me dijo, Natán, alguien me dijo a mí, te lo digo así, buen consejo, lo voy a seguir compartiendo, la vida cristiana, tal vez él dijo el ministerio, pero voy a ampliarlo un poco más, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. ¿Cómo corres en 100 metros? Le das con todas las ganas sabiendo que muy pronto se acabará. No es una carrera de 400 metros, donde los que tienen la resistencia igual le dan con todo. Yo no puedo darle con todo 400 metros. Es más bien una carrera como un maratón, donde en momentos vas a tener mucha fuerza y vas a correr rápido.
Y en otros momentos vas a estar un poco cansado y vas a caminar lento. Y en otros momentos tal vez incluso te vas a enfermar y vas a querer desistir. Pero tienes que seguir poniendo un pie delante del otro. Un pie delante del otro. Mi papá es entrenador de atletismo, era entrenador de atletismo y muchas veces, bueno, de niño nos enseñó a correr, nos tenía corriendo 1,5 kilómetros a los 5 años, algo así. Hoy día algunos tal vez dirían que es abuso de niños, pero me hizo bien. Creo que a mi mamá le hizo bien también tenerme cansado para no agotarla tanto. Y él simplemente tenía una regla, 2 tal vez. Natán, vas a terminar, pase lo que pase. Y jamás te quiero ver caminar. Sigue corriendo. Tal vez no vas a correr rápido, pero sigue corriendo. Tal vez vas a estar último, pero sigue corriendo y termina tu carrera. Creo que Dios nos está diciendo la misma cosa. Vuelvo al texto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hemos terminado aún. Algunos tal vez pueden imaginar que pueden ver el final, y al ver el final le da fuerzas para seguir, correr un poco más rápido. Me acuerdo un día en México, me inscribí en una carrera de 5 kilómetros, pero llegamos tarde y todos los otros niños ya habían partido y yo llegué al principio y no vi nadie, pero empecé a correr nomás. Y lo bueno es que yo tenía como 12 años y había algunos niños de 6, 7 años, así que dentro de poco empecé a pasar algunos, empecé a pasar otros, y mis padres me decían, corre más rápido Natán, corre más rápido Natán, el final está a la vuelta, el final está a la vuelta. No les creía porque llevaban media hora diciéndome, corre más rápido Natán. Pero luego me di vuelta, vi el final y le di con todo, y pasé a una persona más. Quedé en 4º lugar y los primeros 3 recibieron un trofeo. Si hubiera dado con ganas un poco más, me desvié del punto. La carrera que tenemos por delante, no sabemos cuánto nos queda, pero corre como que si queda poco. Corre como que si queda poco. Puedes alcanzar algo más, puedes lograr algo más. ¿Cómo debemos correr? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Si no puedes ver el final, puedes ver a Jesús. Si no puedes ver un logro que quieres lograr, puedes ver a Jesús. Si no puedes ver por el dolor que te asedia, puedes ver a Jesús. Luego dice el autor y consumador de la fe. Eso quiere decir que sin Él no tendríamos nada en qué creer. Él vino y Él murió. No tan solo murió, sino resucitó, y por lo tanto tenemos alguien en que creer. Tenemos un motivo por el cual correr. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque él cumplió su carrera y ahora está sentado. Y un día tú y yo vamos a completar nuestra carrera. Igual nos vamos a sentar, pero ¿cómo la vamos a completar? Versículo 3 luego dice, considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas. Creen en Jesús. Pon tus ojos en Cristo. Adoniram Judson fue un misionero a Birmania y uno de los primeros misioneros internacionales para salir o ser enviado de las Américas. Regresó en algún momento, creo que solo una vez regresó a las Américas, y en ese momento visitó algunas iglesias y preguntó, ahora tengo que preguntarle si puede consentir en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo. Entienda que la vida misionera en ese momento era muy distinta a la vida hoy día. Hoy día tenemos aviones, regresamos a ver a la familia cada vez en cuando, ellos alcanzan a ver a nosotros, pero los misioneros en aquellos días se despedían entendiendo que lo más probable que la próxima vez que se veían sería en el cielo. No tenían intenciones de volver, pasaban no sé cuántos meses en el barco y muchos, no sé cuánto porcentaje, fácilmente 25% podrían morir en el pasaje, ni llegar a su destino, mucho menos regresar al país de donde vinieron. Tengo que preguntarle si puede consentir en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo. ¿Puedes consentir en ver su partida a una tierra pagana y su sujeción a las dificultades y sufrimientos de una vida misionera? Si puedes consentir que se exponga a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima del sur de la India,
a toda clase de necesidades y angustias, a la degradación, al insulto, a la persecución y quizás a una muerte violenta. ¿Puedes consentir en todo esto por el bien de las almas inmortales que perecen, por el bien de Sion y la gloria de Dios? ¿Puedes consentir en todo esto con la esperanza de encontrar pronto a tu hija en el mundo de la gloria, con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanza que redundará en su Salvador de los paganos salvado, por medio de ella, de la eterna aflicción y desesperación? Si me permite resumir la pregunta que hizo Adoniram Judson: ¿crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Tal vez piensas: no, yo no tengo tanta fe. No tengo suficiente fe para ir a vivir en otro país, mucho menos fe para enviar a mi hija a sufrir y morir en otro país. Entonces te pregunto, ¿cuánta fe tienes? ¿Poquita? Tal vez tan poquita como la semilla más chiquitita, no más grande que un grano de arroz. ¿Tienes fe de un grano de mostaza? Porque con eso basta. Jesús dice en versículo 20: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué no podemos nosotros cumplir la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, y la respuesta suele ser sencilla. La solución también lo es. Muchas veces no logramos la voluntad de Dios, no porque no queremos lograrla, no porque no nos esforzamos a lograrla, no porque no intentamos lograrla, sino porque no confiamos, no creemos. Determinemos ahora mismo, pase lo que pase, vamos a fijar nuestros ojos en Cristo. Pase lo que pase, no importando lo que nuestro cuerpo siente, lo que nuestra mente piense, lo que las circunstancias nos indiquen, vamos a confiar en la palabra de Dios, convencida que es totalmente la verdad. Dios no fallará. ¿Qué tal tú? ¿Le vas a confiar? ¿Le vas a creer? ¿O le vas a fallar? Señor Padre, perdóname a mí, porque tú sabes que muchas veces yo he luchado con este mismo problema que los discípulos. Me hace falta fe. Por distintos motivos, pero al fondo el motivo es porque yo quito mis ojos de ti. Tal vez pongo los ojos en lo que estamos haciendo, tal vez pongo mis ojos en lo que estamos viviendo o incluso sufriendo, pero quito mis ojos de ti y fallo. Tal como Pedro, que salió con tanta fe para caminar en el agua mientras tenía sus ojos puestos en ti, ponemos nuestros ojos en otra cosa y empezamos a hundirnos. Señor, yo desconozco la vida de las personas que están aquí. Este sermón no fue indicado como una condenación de ninguna persona en particular. Tal vez hay alguno que realmente tiene sus ojos puestos en ti como debería ser. Tal vez hay alguno. Pero si no me equivoco, la gran mayoría de nosotros diríamos honestamente: nos hace falta de fe. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos a vivir para tu honra, para tu gloria, en lo bueno, en lo malo, en lo que viene, en lo que está por venir. Señor, que seamos obedientes a tu mandamiento. Si hay alguno que todavía le falta fe para creer en ti, para su salvación, Señor, obra en sus vidas, que puedan conocerte por medio de tu palabra, que puedan entender que tú tienes misericordia, que tú tienes poder para salvar. Señor, que hoy es el día de su salvación. Úsanos, Señor. Dirige nuestros pasos. Si algo podremos lograr por ti, denos la fe para hacerlo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora.
mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.